Hola a todos, mi nombre es Leslie Yadari González Barrientos. Soy alumna de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en este video les hablaré sobre la anatomía de los ovarios. Los ovarios son dos órganos con forma de óvalo, ubicados en la parte superior derecha e izquierda del útero. Producen, almacenan y liberan óvulos hacia las trompas de falopio en un proceso denominado ovulación. Los ovarios en la niña son de color blanco rosado y en la mujer adulta presenta una coloración rojiza. Estos miden 3 centímetros de largo, 1.5 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. ¿Dónde se localizan? Los ovarios se encuentran situados en las caras laterales de la cavidad pélvica, posteriores a los ligamentos anchos del útero, y se mantienen en posición por varios ligamentos, como por ejemplo el ligamento ancho del útero, que forma parte del peritoneo parietal y que se une a los ovarios por un pliegue llamado mesovario, formado por una capa doble de peritoneo. Los ovarios constituyen las gónadas femeninas y tienen el mismo origen embriológico que los testículos o gónadas masculinas. Medios de fijación. Estos tienen inserción en 4 ligamentos: el ligamento tubo-ovárico, el ligamento útero-ovárico, el mesovario y el ligamento suspensorio del ovario. El ligamento tubo-ovárico. Este une al ovario en el pabellón de la trompa. Está adosado a la franja ovárica de la trompa y se extiende de la superficie exterior del vértice del pabellón a la parte superior del borde anterior del ovario. Ligamento uterovárico. Ese es un cordón redondeado que mide de 30 a 35 milímetros de longitud por 3 o 4 milímetros de grosor. Se extiende transversalmente de la parte inferior del borde anterior del ovario al ángulo del útero, donde se inserta por detrás y por encima de la trompa. Ocupa el borde libre de la aleta posterior del ligamento ancho. Mesovario. El mesovario une al ovario con la hoja posterior del ligamento ancho. Se inserta por su borde posterior en los labios del hilio ovárico. El borde anterior del mesovario se confunde con la cara posterior del ligamento ancho. El borde superior y el borde inferior son libres. Ligamento suspensorio del ovario. Es un pliegue de peritoneo que se extiende hacia afuera, desde el ovario a la pared de la pelvis. Este se dirige hacia arriba a través de los vasos ilíacos. Relaciones. En su cara lateral se tienen la fosa ovárica, el peritoneo, tejido extraperitoneal y vasos obturadores externos. En su cara medial se encuentra la trompa uterina y asas intestinales. El borde anterior llega al mesovario y se halla el hilio ovárico. En el polo superior, la trompa y el ligamento suspensor. Y en el polo inferomedial se encuentra el ligamento útero-ovárico. En su inervación se encuentra el plexo ovárico. El plexo ovárico se origina del plexo renal y se distribuye al ovario y al cuerpo del útero. Transcurre a lo largo del ligamento suspensorio del ovario, además de que brinda fibras sensitivas, es decir, dolor visceral. Además también fibras simpáticas, vasomotoras y parasimpáticas. En su irrigación se encuentra la vena ovárica y la vena uterina. La vena ovárica son un par de venas que se originan del plexo uterovaginal en el ligamento ancho cerca de los ovarios y de las trompas uterinas. La vena uterina es una arteria que irriga la sangre al útero. Esa es una función fundamental durante el embarazo. Además, que el ovario recibe su vascularización arterial de 2 orígenes. La arteria ovárica da origen a una rama
que es la arteria tubárica externa. El origen secundario proviene de la arteria uterina, por su rama útero-ovárica. Al llegar el ligamento infundíbulo pélvico del ovario, la arteria ovárica da origen a la arteria tubárica externa, que se anastomosa con la arteria tubárica interna, que esta es la rama de la arteria uterina para irrigar a las trompas de Falopio. Histología. Los ovarios presentan un epitelio superficial o cortical, o también a veces llamado epitelio germinativo, que es un epitelio cúbico simple. Y por debajo se encuentra la túnica alburgínea, que es de tejido conectivo denso no modelado. También se encuentra la corteza. En este podemos encontrar los folículos primordiales. Enseguida, los folículos primarios, que estos se dividen en dos fases, la fase inicial y la fase avanzada. Enseguida de estos se encuentran los folículos secundarios y después los folículos maduros o de Graaff, que estos son los que están a punto de llegar a la ovulación. Y también la médula, tejido conectivo laxo compuesto por fibroblastos y una matriz extracelular, formando una red rica en colágeno. Además, la médula contiene vasos sanguíneos y linfáticos. Folículos primordiales. Estos son los más abundantes, pequeños y superficiales. Presentan el ovocito con núcleo excéntrico y una capa de células foliculares que corresponden a un epitelio plano simple. Luego, este folículo primordial va creciendo de tamaño y se transforma en un folículo primario. Folículos primarios iniciales. Los iniciales van a contener al ovocito y ahora el epitelio plano simple que tenía el folículo primordial pasa a ser cúbito simple y después se transforma en un epitelio cilíndrico simple. Entonces, las células foliculares crecen de grosor en el epitelio y aquí se va a encontrar con la zona pelúcida en formación. Folículos primarios avanzados. Estos folículos primarios avanzados, las células foliculares se dejaron de llamar así. Ahora se van a llamar células de la granulosa, porque el epitelio se empezó a estratificar. Cuando tenemos un epitelio estratificado, tenemos entonces al folículo primario avanzado, donde tenemos al núcleo del ovocito y a la membrana celular. Pero es en este folículo primario avanzado cuando el estroma ovárico que está por fuera del folículo ovárico se empieza a dividir en dos partes. A esto se le va a llamar teca folicular. Esta teca folicular se divide en dos partes, la teca interna y la teca externa, donde la interna es muy vascularizada y la externa es de tejido conectivo y músculo liso. Folículos secundarios. El folículo secundario está formado por todo lo anterior, es decir, presenta un ovocito con células de la granulosa con el epitelio estratificado, solo que ahora se empieza a formar una cavidad folicular que tiene como nombre antro folicular. Este antro folicular va a presentar ácido hialurónico. Además, comienza a formarse un cúmulo óforo, pero no se aprecia muy bien en los folículos secundarios. El cúmulo óforo son células de la granulosa que se enganchan al ovocito. Folículos maduros o de Graaff. El ovocito y las células del cúmulo óforo se separan del resto de las células, preparándose para la ovulación. Estas células separadas forman la corona radiata y además el antro folicular aumenta su volumen.
El cúmulo o óforo son las células que se enganchan a la capa granulosa y se enganchan al ovocito, y habrá una serie de células que van a rodear a este ovocito, que en un futuro van a formar la corona radiata. En este folículo maduro ya hay un antro folicular totalmente desarrollado. Y esto ha sido todo. Estas son mis referencias y gracias por ver el video.